desempleo real. O sea que había un desempleo ficticio antes. ¿Cómo es esto? Bueno, lo vamos a charlar con Juan Manuel Ottaviano, que es abogado laboralista y que justo recién estaba viendo que hizo un hilo muy interesante en Twitter de este tema. Juan Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Arrancamos por eso, si te parece. ¿Hay un desempleo real y un desempleo ficticio? ¿Cómo es eso? ¿El gobierno está pensando en una nueva estadística para acomodar a su relato? Bueno, a ver, Milei está hablando desde anoche de una cifra de desempleo, en realidad de desocupación sería el término adecuado, unos 10, 12 puntos mayor a la medida oficialmente, con una cuenta, una suerte de cuenta antojadiza en términos estadísticos que toma una base, un universo distinto al que toman las estadísticas oficiales. Las estadísticas oficiales toman la población activa que tiene trabajo, busca trabajo, y así se mide básicamente quiénes están ocupados y quiénes están desocupados. Bueno, a esto el presidente le resta el empleo público, que no lo considera empleo real, le resta los planes, que ni siquiera son considerados en las estadísticas oficiales, y además toma un universo de la población en edad de trabajar, es decir, todas las personas mayores de 16 años hasta las personas que se van a jubilar. Claro. Me parece que es muy llamativo que esta suerte de indicador inventado aparezca justo antes de que se puedan conocer las cifras del aumento del desempleo, de la ¿Cuándo se van a desocupación conocer esas de los cifras? últimos meses. Bueno, en este mes, sobre todo las del trimestre que pasó, digamos, las del Mm. verano, donde ya hubo, donde ya sabemos que hubo indicadores de aumento de la desocupación, sobre todo en el sector de la construcción y también de la manufactura, también en Sí. empleo público. Es muy llamativo, ¿no? Sí, entiendo el dato oficial que hay es del mes de enero y cayó 0,5% el empleo, ¿no? Que son como 30.000 puestos de trabajo menos. Bueno, es que lo que sucede es que hasta el último trimestre del 2023, la desocupación era realmente baja. Entonces, si tenemos que evaluar a través de la evolución de la desocupación, el comportamiento del mercado de trabajo, de la economía, en los primeros meses de la gestión de Milei, si tomamos las estadísticas oficiales, veo casi inevitable que se vea un incremento de la desocupación antes de que aparezca este indicador. Aparece este invento, la verdad que no tengo otra manera de Sí, denominarlo, de esta desocupación real. Me parece que es un intento de esconder el incremento de la desocupación que hubo en estos últimos meses, ¿no? claro. Bueno, y crece la desocupación y también cambian y mucho las reglas laborales si es que se llega a transformar en ley este proyecto de ley bases. ¿Cuál es para vos el punto central de la reforma laboral que incluyó el gobierno? A ver, es una reforma laboral acotada, es decir, acotada respecto del planteo que estaba en el DNU de diciembre del año pasado, porque este DNU afectaba tanto a las instituciones del trabajo, como a la negociación colectiva, como a los sindicatos y también los derechos individuales. Bueno, en esta en esta ley bases, que tuvo media sanción en diputados, solo quedan los puntos referidos a los derechos individuales de los trabajadores y trabajadoras. En particular, para mí el más problemático es el de la figura del trabajo independiente con colaboradores o trabajo autónomo con colaboradores, la creación de la figura de los colaboradores que, que obviamente como impactaría sobre las empresas micropymes, las que tienen menos de 5 trabajadores, empresas que en general son informales, unipersonales o que están inscriptas como empleadores autónomos. Ahora estas empresas podrían empezar a contratar, en vez de empleados, personas como colaboradores, como independientes, ¿no? Sin hacerse cargo, por supuesto, de las cargas sociales y menos aún responsables de Y los derechos cómo laborales, ¿no? significaría contratar a estos colaboradores? Yo como colaborador de alguien, ¿qué beneficio tengo con respecto a estar en la completa informalidad, ¿no? Paso de estar en la completa informalidad a ser colaborador de mi empleador. ¿Qué cambia para mí? Bueno, en vez de estar formalizado como trabajador en relación de dependencia, con aportes a la seguridad social
abonados, retenidos por el empleador, es decir, con aportes a la seguridad social, digo, jubilación, cobertura de obra social, etcétera. En vez de esta situación, la persona podría estar contratada como un monotributista, que implica que las cargas sociales se las paga la propia persona trabajadora, no su empleador, más la RT. Esta sería la única innovación respecto de... ¿La RT me la pago yo o me la paga el empleador? Como está redactada la media sanción, se la paga la propia persona trabajadora, no lo paga el empleador, porque él estaría categorizado como un monotributista, como un independiente que se paga sus propias cargas sociales, sin no más innovación que la RT y sin obviamente ninguna innovación en términos de protección laboral, porque todos los derechos de estar en blanco, digamos, no estarían contemplados. Esta es una manera... Te lo pagás vos los derechos de estar en blanco, digamos. No, es que los derechos de protección contra el despido, los derechos, por supuesto, de la estabilidad del empleo, de la negociación colectiva, de las paritarias, de la actualización salarial, nada de eso podría ser aplicable. Es decir, el empleador ahora independiente y el empleado ahora independiente no tendrían contrato de trabajo, es decir, esto va a hacer que haya mucha más gente regulación laboral. Esto va a hacer que haya mucha más gente dentro del monotributo, ¿no? Concretamente. Esto sería, por un lado, la legalización del no registro en las empresas que están informales y que contratan de manera informal, y obviamente un aliento para contratar a través del monotributo en las empresas en donde sí están registrados, porque ¿en qué posición queda una microempresa que está cumpliendo hoy con el registro, con las normas laborales, que contrata adecuadamente a sus trabajadores, al ver que otros empleadores pueden inscribir a sus trabajadores como monotributistas para que se paguen sus propias cargas sociales? Sería el accidente, un gran acto de deslealtad económica, ¿no? El accidente termina corriendo por parte del empleado en este esquema, ¿no? Los costos de la RT por parte del empleado, en todo caso, le queda obligada a la empresa aseguradora que contrate el propio empleado a través del, no empleado, el independiente a través del monotributo. Esto es un cambio de paradigma en las relaciones laborales del argentino, podría serlo. A mí, por lo pronto, me parece una solución poco innovadora para resolver el problema de la informalidad, es decir, cambiarle el nombre a lo que es formal e informal no es una manera adecuada de resolver el problema de la informalidad, porque hoy ser informal significa que las personas estén vulneradas en sus derechos laborales. Bueno, esa situación se convalidaría como legal, ¿no? Digamos, no es una manera muy precisa y adecuada de resolver un problema, es legalizarlo. Claro, me paro del otro lado, Juan, porque ahí está el ejemplo que está poniendo prácticamente todos los días Lucas Liach, el ex vicepresidente del Banco Central, que está muy cerca del equipo de Javier Milei y está hablando mucho de este tema en Twitter. Dice, por ejemplo, esto sirve para un jardinero que tiene 2 ayudantes, dice, para que pueda de alguna manera formalizar a esos 2 ayudantes. ¿Aplica esto? ¿Vos lo ves de esa manera, que también puede ser una herramienta para algunos sectores? Porque es impensable que un jardinero que tiene 2 ayudantes vaya a conformar una SA, una SRL y contrate empleados, ¿no? A ver, en primer lugar, hoy la forma más típica de no registrar trabajadores es inscribirlos en el monotributo. Es decir, esta propuesta lo que haría sería confirmar una forma de lo que se conoce como fraude laboral. Ahora bien, si en ese ejemplo, digamos, el trabajador independiente es verdaderamente independiente, es decir, no trabaja de manera constante, periódica, permanente y con una jornada fija para ese jardinero, digamos, siguiendo sí, tu vamos ejemplo, con el jardinero, sí. Ese tiene que ser clasificado como un independiente, porque el trabajo es independiente. Ahora, si es un trabajador que está empleado, ¿sí? El monotributo no incrementaría la protección laboral ni para el independiente empleado, digamos, ni tampoco para el empleador, en el sentido de que en este caso el empleador también es un empleador informal. Y esto lo que hace, esta solución que plantea la reforma laboral de la ley Bases, lo que hace es atacar el problema del trabajo,
¿sí? Pero no ataca el problema de la informalidad económica. Probablemente en este ejemplo que vos me decís, hay un jardinero que él está informal y lo que no tiene es la capacidad de afrontar otros costos en impuestos, ¿sí? Otros costos en Sí. impuestos que a su vez le impiden contratar a sus empleados de manera formal. El problema de la informalidad tiene que ser atacado desde diversos ángulos porque sus causas obedecen a diversas cuestiones, a diversas causas, porque es multicausal el problema de la informalidad. Acá solo se está abordando el problema de los costos laborales, cuando los costos pasan por muchos otros lados, digo, ni hablar de ganancias, ni hablar de bienes personales, ni hablar de los impuestos a los ingresos, etcétera. Claro, totalmente. Juan Manuel, te agradecemos un montón este rato. A ustedes. Un abrazo grande. Charlamos con Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista, bueno, sobre cómo va a afectar en caso de que se transforme en ley la ley base, la reforma laboral a los trabajadores, y también sobre esta nueva estadística que está difundiendo el gobierno, ¿no?